Amén. Buenos días. Bueno verlo a todas las personas. Si usted tiene su Biblia, vamos a abrir el libro Josué capítulo 4. Estamos continuando nuestra serie de piedras conmemorativas. Tenemos esta lección y 3 más. Y después vamos a culminar esto. Finalmente vamos a hablar de nuestro texto, Josué 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres que él había designado entre los hijos de Israel, uno por cada tribu, y les dijo Josué: pasad ante el arca de Jehová, vuestro Dios, hasta el medio del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme un número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto quede como señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana: ¿qué significa esta piedra?, les responderéis: las aguas del Jordán fueron divididas entre el arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Vamos a empezar esta mañana y vamos a mirar un par de cosas esta mañana. Yo estoy diciendo la historia de nuestra iglesia y nuestro compañerismo. Estamos mirando de la historia y estamos aprendiendo lecciones a través de esto, y muchas de ellas son buenas lecciones, y vamos a hablar de cosas buenas también un momento, pero también hablo de las historias oscuras, momentos dolorosos de nuestra historia. Y vamos a hablar hoy acerca de lo que es la división del 2000. En nuestro, lo que es 53, 54 años de la historia de nuestro compañerismo, hemos tenido algunas lo que es divisiones. Esta gente que se rebeló y se dividieron, se fueron. Ya hemos hablado de la primera, que fue en 1990. Hoy vamos a hablar del 2000, la división del 2000, y después más adelante vamos a mirar una en Australia, 2009. Entonces vamos a mirar lo que es la división del 2000. Hablamos antes, yo le dije que en 1990 hubo un grupo de hombres que se levantaron, que trataron de tomar y apartar, sacar al pastor Mitchell. No tuvieron éxito, pero se apartaron de nosotros, tuvieron más o menos, y se llevaron como 100 iglesias con ellos. Quiero realmente recordarte que cómo eso fue una sorpresa para el pastor Mitchell y para todos. Nosotros no habíamos tenido antes que se había ido de esa manera, y entonces el pastor Mitchell no estaba esperando, nadie soñó que eso podía haber sido posible. La división del 2000 no fue de esa manera, para nada. Si tú tenías medio cerebro, como papá decía, si tú eres astuto, que tú podías ver esto que venía desde hace tiempo. Fue algo que tomó tiempo, un choque de tren que a la larga pasó, y lo que pasó es que tuvimos hombres que habían sido salvos en nuestras iglesias, habían sido discipulados, y nuestro método de entrenar pastores no es el colegio bíblico, sino lo entrenamos en la casa, en el proceso a través de lo que es el bíblico proceso de discipulado. Entonces tuvimos gente que se salvó, y su salvación estaba contribuida al pastor Mitchell, nuestra iglesia, y fueron discipulados, entrenados para el ministerio. Lo mandamos al ministerio, lo apoyamos de forma financiera por nosotros, y fueron confiados con ministerio. Pero la naturaleza del ministerio para ellos al comienzo era que muchas veces involucraba lo que era luchar, cosas difíciles. No cada vez que persona sale al campo la primera semana tiene éxito, amén, glorioso. Hay cosas que son difíciles, y por eso, por la lucha y el factor de lo que es las dificultades, que cuando los hombres salen al principio es natural para ellos, se hacen una o las dos cosas. Cuando tú estás pasando por un tiempo difícil, tú descansas en Dios, porque confías en Dios, porque estás desesperado por su ayuda, no tienes gente que venga todavía, o no estás agarrando genuinas conversiones, necesitas dinero para sobrevivir. Entonces estás descansando y confiando desesperadamente en Dios por su ayuda. Y el otro factor es que cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, es más fácil para tú apreciar tu pastor, el pastor que te salvó, el pastor que te entrenó para el ministerio, el pastor que te dio la oportunidad y ha invertido dinero y te ha dado aviso, amén, cuando estás luchando. Entonces es algo natural que tú vas a estar apreciando el hombre que ha hecho esas cosas por ti, ¿verdad? El problema es cuando uno de estos hombres empezaron a tener éxito.
empezaron a tener éxito numéricamente, ahora ya no estaban batallando más con gente que no estaba viniendo. Algunos de ellos tenían grandes iglesias, no más ellos estaban luchando ahora para pagar el alquiler, cómo van a comer. Algunos de ellos tenían recursos, muchos recursos que estaban entrando, y yo lo llamo esto de una forma liviana, podemos llamarlo éxito, ¿verdad? Ellos tenían atención ahora, tuvieron atención. Muchos de estos hombres que vamos a hablar, la gente los respetaba a ellos porque ellos habían hecho un buen trabajo y estaban ayudando a gente, y la gente les pedía que vengan a sus iglesias, a su nación, y prediquen para ellos. La gente les pedía por consejo. Todo, naturalmente eso atraía atención. Muchos de estos hombres podían viajar. Es muy interesante que somos un compañerismo, somos un grupo de iglesia, un compañerismo de iglesia, un pastor. Tú no tienes que estar en el compañerismo por mucho tiempo antes que tú puedas viajar. Tú ya puedes ir a otros países, viajar a otras naciones, y muchas veces le estaban predicando a estos hombres a gente, grupos grandes. La gente les decía cosas buenas de ellos, ¿verdad? Entonces es en el éxito que muchas veces la gente llega a un peligro. El éxito es peligroso para alguna gente. Vamos a leer 2 Crónicas 26:15. Su fama se extendió por todas partes porque el Señor le dio maravillosa ayuda y llegó a ser muy poderoso, hasta que se hizo muy poderoso. Entonces Usías, sé que está clamando a Dios: oh, tienes que ayudarme, tenemos enemigos, nos quieren matar. Entonces Dios lo ayudó. Y la Biblia nos dice que hasta que se convirtió muy poderoso, y ahí es cuando él empezó a convertirse en peligro, empezó a entrar en grandes problemas. Esto es una de las dificultades de que gente tiene, es de tener lo que es una correcta perspectiva cuando tú tienes éxito. Vamos a hablar un poquito de perspectiva aquí antes de entrar en los detalles de esto. Si tú tienes éxito en cualquier cosa en la vida, es por Dios. Tú entiendes eso, ¿verdad? Es todo por Dios, ¿verdad? 1 Corintios 4:7. Pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Okay, la Biblia dice aquí que todo lo que nosotros tenemos que es bueno viene de Dios. Tú dices: sí, pero yo trabajé duro. ¿Quién te dio la fuerza para trabajar duro, verdad? Oh, yo soy muy inteligente. ¿Quién te hizo inteligente, verdad? Todo viene de Dios. Entonces, este texto aquí es fascinante aquí. ¿Por qué te estás jactando como si tú no lo recibiste? Todo viene de Dios. Eso es una perspectiva saludable en la vida. Ahora, eso no quiere decir que no vales nada, que no hiciste nada, pero todo viene de Dios. La segunda perspectiva es que tú tienes éxito ahora en las cosas de Dios. Si tú tienes éxito, en parte es por tu pastor también. Entonces, estos hombres aquí, sus iglesias están creciendo, están teniendo dinero, tienen atención, la gente está diciendo cosas buenas de ellos, pero su pastor tuvo que ver algo con eso, ¿verdad? Es el pastor, un pastor de ovejas, lo que es un pastoreando, los guió a salvación, los guió al ministerio, los guió a lo que es al lugar donde están. Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo como heredad la tierra que juré dar a sus padres. Esto actualmente es como todo el pueblo del reino de Dios obra. La herencia es algo que Dios tiene un plan para tu vida, pero Dios dice: pero Josué, como el líder o el hombre de Dios, la gente va a entrar en su herencia a través del hombre de Dios. Él ayuda. Tú tienes que ser algo, tú tienes que agarrar, orar, sí, todo está bien, pero en parte es parte por un hombre de Dios. Y la tercera cosa aquí es de estos hombres que están pastoreando y teniendo éxito, en parte es por el compañerismo. El grupo más grande, Filemón 23:24, se saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí está el apóstol Pablo. El apóstol Pablo
él tuvo que tener cosas que eran muy brillantes, ¿verdad? Él escribió la mayoría del Nuevo Testamento, él tenía un milagro de ministerio, ministerio de milagro, él que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, y aún con todo y todo, él dice, mis colaboradores. En otras palabras, él dijo, no, yo, el apóstol Pablo aquí, yo lo tengo todo aquí, está en mí. Yo te dije cómo yo fui llevado al cielo. No, él lo está diciendo. Él dice, ¿sabes qué? Yo tengo amigos, trabajadores, colaboradores que están conmigo. Nosotros hacemos esto juntos. Esto es una saludable perspectiva. Esto es una importante enseñanza. Tú puedes guardar esto para ti mismo, para adelante. La enseñanza que tenemos que aprender es el peligro del orgullo. Según de Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser poderoso, Usías también se volvió orgulloso, lo cual resultó en su ruina. Está hablando aquí Usías, que ya leímos de esto, hasta que él fue fuerte, y después este es el versículo que siguió. Cuando fue poderoso su corazón, él se volvió orgulloso. Orgullo literalmente quiere decir levantarte, exaltarte a su destrucción. ¿Saben lo triste de la vida? Es que poca gente puede sobrevivir el éxito. Hay un antiguo dicho, dice que para cada persona o cada 100 personas que puede sobrevivir a adversidad, uno solamente puede sobrevivir al éxito, y eso es una vergüenza porque necesitamos que gente tenga éxito, ¿verdad? Aquí está el problema aquí, y vamos a hablar de cómo esto afectó a estos hombres que están teniendo éxito. Todo por Dios, parte por tu pastor y parte también por el compañerismo en totalidad. Nosotros empezamos a tomar ahora el crédito por lo que Dios ha hecho. Nosotros empezamos a tomar el crédito por lo que otras personas han hecho por nosotros. Esto es Moisés, ¿verdad? La Biblia dice que su destino cambió cuando él vino y él está golpeando a la roca, y él dice, debemos hacer ahora brotar agua de la roca. Nosotros, ¿alguna vez tú has sacado agua de la roca? Trata de hacerlo en el jardín a ver cómo te sale. Moisés, eso es brillante. Nosotros debemos hacer brotar. Estás tomando crédito por solamente lo que Dios puede hacer. Según 1 Corintios 4:7, pues, ¿qué derecho tienen a juzgar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Y esto ahora está hablando este versículo que lo repetimos aquí. Aquí está el problema en el orgullo. ¿Por qué estás tomando crédito ahora de algo de que Dios te ha dado por las cosas que otra gente te ha dado? Y aquí está el problema. Aquí tuvimos un número de pastores, y desearía que esto que te estaba diciendo de hombres, de pandilleros, de criminales, no, eran pastores estos, que empezaron en ser inflados por orgullo. Dos cosas. La palabra orgullo, yo dije, es ser exaltado hacia arriba, levantado. La gente orgullosa piensa que están sobre otra gente. Entonces, las dos cosas feas del orgullo, número uno, es que la gente que piensa que están arriba empiezan ahora a despreciar, mirar hacia abajo a los demás como si son menos. Ellos desprecian a otra gente. Y tristemente, y la segunda parte del orgullo, empiezan a despreciar ahora lo que es autoridad espiritual. En este caso empezaron a despreciar ahora a su propio pastor. El pastor Mitchell, segunda de Crónicas 26:19, Usías, que tenía en sus manos un recipiente para quemar incienso, se puso furioso, y mientras se expresaba su rabia contra los sacerdotes ante el altar del incienso del templo del Señor, de pronto le brotó la lepra en la frente. Aquí está Usías. Aquí está lo que fluye aquí. Él fue fuerte, se convirtió poderoso. Él fue ayudado hasta que fue fuerte, ¿verdad? Y la Biblia dice que después se enorgulleció y a su destrucción. Y así como se manifestó, ahora se enojó contra el sacerdote. Ahora estuvo enojado contra el hombre de Dios. Dios los puso a esos hombres. Él puso a esos hombres en lugar, pero ahora lo está despreciando. Yo puedo hacer lo que tú puedes hacer, porque eso es lo que el orgullo siempre produce.
La división del 2000, una en 1990, un número de hombres se fueron. Ahora, los próximos 10 años, habían 5 líderes principales que siguieron este camino de orgullo. Despreciando, fueron otros que fueron afectados también, pero 5 líderes principales que siguieron esto. Estos hombres, número 1, hablaban con desprecio hacia otras personas. Yo sé porque yo pude escuchar sus conversaciones, muchas veces los podía escuchar sus conversaciones. Cada persona eran tontos, menos ellos. Y así como hablaban, hombres de Dios, ¿verdad? Oh, pero puedes creerlo, Yo le preguntaba, ¿qué clase de tonto no sabe esa pregunta? Y ellos despreciaban, se sentían como que estaban en un lugar alto. No hay nada atractivo de eso, sos feo, horrible, para hablar de forma de desprecio de otras personas. Hablaban de desprecio con respecto a la iglesia madre, de su iglesia madre. 4 de ellos salieron de esta iglesia y cuando hablaban de la iglesia que los salvó, que no están en el infierno ahora por esta iglesia, ellos, amén, esa gente. Así hablaban, la iglesia que invirtió dinero en ellos. Ellos hablaron con desprecio, como tan amén feo su iglesia madre era. Y sobre todo despreciaban a su pastor. No estuvieron salvos sin el pastor Mitchell, pero lo despreciaban. Uno de estos hombres nunca tuvo su propio pastor que predique más de 10 años. Él nunca había pedido al pastor Mitchell que venga a predicarle. Ahora, si le hubieses preguntado, era porque el pastor Mitchell lo había ofendido y él estaba amargado. Pero el tema realmente era solo su orgullo. Él pensaba que era mejor que su pastor, porque eso es lo que el orgullo hace. Estos hombres empezaron ahora a separar a su iglesia, su gente, sus pastores, empezaron a separar de lo que es Presca. Empezaron a separar lo que es separarse del compañerismo. Aquí algo que repetía, que tú me vas a escuchar que yo hablar cuando hablo de rebelión. Los rebeldes mienten. Algo natural, por años la gente en sus iglesias sabían que era la iglesia de Presca, vamos a ir a la conferencia. Estos hombres empezaron a mentir a su gente, decirle a su gente, el pastor Mitchell no quiere que tú vengas. Él no quiere que estés ahí. No es para ti eso. Solamente es la conferencia para pastores. Entonces tú estás en el cuerpo aquí. El pastor Mitchell no quiere que vengas. Eso era una mentira. Déjame explicar lo que es la base de las conferencias. Pero el punto de esto era que no querían que su gente tenga cualquier clase de conexión con el pastor Mitchell, la iglesia de Presca y lo que era, amén, la parte obvia de lo que era grande del compañerismo. Uno de estos hombres pastoreaba en Yuma, él fue el que no le permitió al pastor Mitchell que predique 10 años, y una historia graciosa, bueno, no es graciosa en algo bueno, pero dice que había una cruzada de milagros que finalmente él se atrevió a lo que es atender y lo estaba predicando. El pastor Mitchell estaba predicando la cruzada de milagro. Uno de sus hombres en su iglesia le preguntó al pastor Wayman Mitchell, el que fundó el compañerismo y el que había mandado a alguien a su ciudad ahora que estaba salvo. Él le preguntó al pastor Mitchell, ¿todavía estás pastoreando allá en Presca? Le preguntó. Él no tenía idea dónde el pastor Mitchell estaba ahora. ¿Por qué? Porque su pastor ahora estaba manteniendo a su gente lejos de ellos. Esto realmente, nosotros tenemos el rally hoy en día y de aquí salió la idea de lo que es donde salen los rallies de pioneros. Joe Campbell reconoció lo que estos hombres estaban haciendo y el pastor Mitchell también reconoció esto y dijeron, ¿sabes qué? Necesitamos, si están mintiendo que nosotros no los queríamos que vengan a las conferencias, entonces lo que vamos a hacer, vamos a hacer rallies pioneros afuera, aparte de las conferencias, para que alguna de esta gente pueda venir y tenga una conexión con el compañerismo en su totalidad.
estos hombres que eran pastores, algunos de esos líderes del compañerismo las palabras que estaban hablando eran absolutamente llenas de orgullo. Algunos de ellos eran hombres que tomaban ofrenda en la conferencia y decían palabras como que si nosotros no tomamos la ofrenda en la conferencia no habría ninguna clase de dinero. Dios escuchó esas palabras, amén, afortunadamente, y Él se aseguró que eso no es verdad. Unas palabras que decían, ellos decían, nosotros somos el compañerismo. Estaban hablando de que toda esta junta, este milagro, lo que Dios ha hecho, ellos dicen, nosotros somos el compañerismo. En otras palabras, nosotros somos el punto de referencia, nosotros somos la razón de la existencia, nosotros somos el compañerismo. Un líder dijo estas palabras locas, dice, yo soy más compañerismo que el propio Pastor Mitchell. Como tú tienes que entender qué tonto eso es el orgullo de eso Es una locura. Algunos de ustedes quizás recuerdan esto, que en la conferencia, cuando estos hombres predicaban en la conferencia, sus sermones, atacaban a gente. Era lo que ellos se gozaban, amén. Y no estoy hablando de lo que convicción, ellos, amén, atacaban a gente y era siempre, amén, llegar a esas conferencias, esos tiempos, amén, unos pocos años donde fueron feos, donde tú venías a la conferencia. Especialmente era horrible cuando eres un misionero. Eres un misionero, tú necesitas escuchar la predicación y tú ahora escuchas, dice, ¿por qué están diciendo eso? Eso era raro, era feo, atacando a la gente. En la conferencia, ellos constantemente estaban maniobrando y moviéndose muchas veces, amén. Nunca se sentaban en los servicios, siempre estaban atrás o afuera, salían, y ellos agarraban a la gente y estaban tratando lo que es que gente, amén, pare de hacer la voluntad de Dios. Si ellos escuchaban que alguien estaba pensando de hacer algo para a Dios o ser un misionero, y le hablaban, no hagas eso, sos tonto, les decían, tú nunca vas a tener esa clase de iglesia otra vez más. Y ellos trataban lo que era de sacar a la gente que obedezcan a Dios en hacer la voluntad de Dios. En la clase de liderazgo que teníamos, yo expliqué, cada enero nosotros reunimos, amén, y hablamos los temas del compañerismo. El liderazgo era tenso en ese momento y era feo porque estos hombres estaban obstruyendo. Ellos se deleitaban de ser contrario. Cada vez que el pastor Mitchell decía, siempre tomaban la posición opuesta. Y yo estoy convencido que si el pastor Mitchell decía, Jesús es Dios en la carne, no, ¿por qué? Porque eran como los niños, amén, que nunca habían crecido ir en contra del pastor. Entonces, como yo dije, esto pudo verse, mucha gente vio eso y mucha gente le preguntaba al pastor Mitchell, ¿por qué, amén, aguantas esto? ¿Por qué no remueves a estos hombres? Pero el pastor Mitchell tomó lo que fue la ilustración o la foto más larga y dijo, ¿sabes que algunos de ellos tienen pastores, iglesias? Si yo entro y los remuevo ahora, que él tenía el derecho de hacerlo, vamos a perder mucho más gente y muchos más pastores y las iglesias que no entienden los problemas aquí que nos necesitamos. Amén. Vamos a perder a gente probablemente, pero vamos a tratar de minimizar esto. Yo hablé con ustedes, amén, de lo que es del daño que rebelión causa. Pero aquí hay una enseñanza que quiero que me escuches, es los rebeldes siempre se pasarán de la raya. Y eso es un dicho que el pastor Mitchell siempre decía. Greg, los rebeldes siempre se van a pasar de la raya, van a ir demasiado lejos, que va a causar ahora que ellos pierdan credibilidad. Entonces nosotros tuvimos algo que se levantó, algo que se llama Brownsville y Pensacola. Estas eran las asambleas de Dios, las iglesias de asamblea de Dios en la Florida.
y ellos tuvieron lo que era, que decían que era avivamiento cristiano por todas partes del mundo, vinieron y habían raras manifestaciones en esos tiempos, y fue como prácticamente lo que es el seguimiento, lo que fue el avivamiento de reírse de Toronto, y estos líderes empezaron a hablar bien de ello. Número de ellos viajaron a lo que es Brownsville, a la Asamblea de Dios y Pensacola, y empezaron a animar a otra gente a que hagan esto. Un hombre que era parte de esta rebelión estaba pastoreando en Gallup, Nuevo México, era el asistente aquí de Presca años atrás, y él entró en esto y él predicó alrededor. Acuérdate, un rebelde miente, y diciendo las historias gloriosas de este poderoso movimiento de Dios. Él predicó un sermón sobre el tabernáculo de David, y el tema era adoración. Y él dijo, cuando llegamos ahí, el próximo domingo, 100 personas entraron por las puertas. Y en Australia la gente, ¿100 personas? Fue una mentira. La Asamblea de Dios en Gallup, Nuevo México, tuvo una división grande, y 100 de ellos habían salido de la iglesia de la Asamblea de Dios y entraron por las puertas. Él mintió. Y así como vinieron esos fáciles, los 100, tú más vale que creas que así se fueron. Y eso fue, y estaban entrando en esto. Entonces lo que empezó a pasar es que gente empezó a entender. El pastor Mitchell se paró fuerte y firme y dijo, esto no es de Dios, va a causar destrucción, y hizo mucha destrucción masiva en la Asamblea de Dios de eso. Pero esto fue lo que Dios empezó a usar. Uno de los 5 líderes, él hizo malas decisiones en su iglesia y madre, en su propia iglesia, y perdió credibilidad, y lo que fue, terminó saliéndose a... el hombre que no tenía que el pastor Mitchell venga a predicarle a algunos de sus propios pastores, empezaron a hablar de sus abusos, y finalmente en una de las reuniones de junta de los ancianos del compañerismo trataron con esto, y al fin de esto, por su actitud, tratando mal a la gente, la junta de ancianos del compañerismo le dijeron que renunciara, le permitieron que él vaya a pionar y hacer algo, pero él obviamente estaba mucho más allá de pionar, rechazó, y lo que hizo, salió del compañerismo. Su amigo de Santa Fe también se fue, y su amigo en Gallup, Nuevo México, él quería, pero no tenía valor, y después él paró un poquito, esperó un tiempo, y después, lo que se renunció, y gracias a Dios Tom Pay tomó la iglesia de Gallup, Nuevo México, y salvó esa iglesia. Pero hubo lo que fue, daño residual siempre. Cuando pasa eso, algunos de sus pastores, sus iglesias se unieron a ello, y perdimos 3 iglesias de conferencias, perdimos probablemente más o menos 95 iglesias. Tenemos una foto de la iglesia, de la Biblia de mi papá aquí. Aquí está la Biblia de mi papá, septiembre 6 del año 2000, cuando él escribe el nombre de estos hombres: Coolidge, Johnson, Houghton, Mastin. Estos eran los líderes de la rebelión del 2000, y él está hablando aquí, dice: mi boca se ríe de mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. Ellos se convirtieron en enemigos para tratar de destruir aquí el compañerismo. Por último, uno de los nombres ahí trató de empezar una iglesia aquí en Prescott Valley. Él era asistente aquí, y recuerda aquí que la rebelión se alimenta del orgullo. Él con su esposa dijo: nosotros edificamos la iglesia de Prescott. Y eso es una especial clase de engaño. Eso fue su opinión, y ellos pensaron que al ellos venir a empezar una iglesia en Prescott Valley, que iban a limpiar la iglesia nosotros, y iban a levantarse a grandes alturas. Otra foto que quiero mostrarle aquí, la Biblia de mi papá, noviembre 2001, cuando él estaba empezando la iglesia, dice, no sucederá eso, no será así. Eso es lo que la Biblia dice ahí, es Isaías 7:7. Esa persona nada más vino a Prescott Valley por un poquito de tiempo, y después se destruyó, desvaneció. Y hay otra foto aquí, Josué 10:14.
Dice, no hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y aquí escribió Johnson, agosto 2003, papá lo aplicó eso a la iglesia de Presca, era que Dios no le permitió a la iglesia de Presca que sea destruida. Lo triste de esto, este hombre era asistente aquí, mirando hacia atrás, a través de los años, por muchos años, había gente. De repente la gente se ve de la iglesia y después de esta rebelión, mirando hacia atrás, papá y yo pudimos llegar a la conclusión que a través de un punto tenían conexiones con este hombre cuando era asistente, porque cuando yo empecé la serie, mucha gente me decía, ¿sabe qué es lo que me dijo esta vez? Él mentía, él envenenaba gente y él ponía cosas en contra del pastor Mitchell, del compañero. ¿Qué legado, verdad? ¿Cómo te gustaría tener un legado? Sí, el doctor muerte, ¿verdad? Cada persona que se acercaba, él causaba daño a ellos y ahora, amén, él es un rebelde cada vez que termina yéndose el compañerismo. Él va a estar predicándole ahí a eso. Y qué triste, ¿verdad? Un hombre que edificaba para Dios, ahora es su legado tratar de lo que es hacer daño y destrucción. Aquí hay una lección. Esta lección fue sugerida por el pastor Mark Olson. Dice, Greg, necesitas tener una lección WWWD. ¿Qué haría Wayman? ¿Qué haría de Wayman? Y lo que estaba hablando y prácticamente es cómo tú debes reaccionar cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Cómo tú debes reaccionar y actuar en la vida. Cómo debes reaccionar cuando la gente te traiciona, te intenta de causar daño a la obra de Dios. El 2000, ahora tuvimos la división, perdimos más o menos como 95 iglesias, más o menos. Joe Campbell y el pastor Mark Olson, el Joe Campbell está en Chandler, en el Valle, y Mark Olson ahí en Tempe, también en el Valle. Joe Campbell le dijo a Mark Olson, vamos a ir a animar al pastor Mitchell. Entonces lo llamaron, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ir a almorzar. Ellos manejaron, vinieron aquí a Presca. Yo voy a poner las palabras que el pastor Mark Olson escribió para mí. El pastor Mark Olson dice, el momento que nos vio a nosotros, dice, no sé qué vas a hacer Campbell, no sé qué vas a hacer Olson, pero yo voy a plantar iglesias, lo que dijo el pastor Mitchell. Y ellos dijeron sí. Entonces, ¿qué es lo que el pastor Mitchell haría? Cuando las cosas no salen bien, tú haces lo que Dios te ha dicho que hagas. No cambias tu mente o tu manera de pensar, sin importar las circunstancias. Eso es exactamente lo que el pastor Mitchell hizo en 1990 cuando fue cegado por esto, fue sacudido, pensó en no hacerlo, pero ¿sabes qué? Dijo, no más, nunca más. Cuando había un problema, él dijo, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios y no vamos a parar, no me interesa lo que la gente dice, Dios nos dijo lo que hacer. Y eso es lo que el pastor Wayman Mitchell haría. La lección más importante de lo que vamos a entrar a algo mejor aquí, pero la lección más importante de la división del 2000 es que tú tienes que mantener tu corazón recto, tienes que mantener tu corazón correcto cuando están bien y cuando están mal. Necesitas mantener gratitud, porque gratitud es protectora. Y número 2, necesitamos mantener lo que es humildad. ¿Sabes lo que quiere decir humildad? No decir, oh, yo no sé por qué me piden que cante, no puedo cantar, entonces siéntate, vamos a pedirle a otra persona. Eso no es humildad. Humildad es reconocimiento honesto de los hechos. Si estás teniendo éxito, estás bien, o que tú le debes a Dios, a tu pastor y a la gente de tu iglesia y al compañerismo. Eso te va a mantener. Lo que me asombra que algunos de estos hombres, que yo puse sus nombres aquí, ellos eran estrellas del compañerismo en ese momento. Predicaban todas las conferencias, todo el mundo los conocía, eran legendarios, ¿verdad? Somos el compañerismo. Yo tengo que confesar que hay veces que me río, muchas veces cuando estamos teniendo desayuno, de repente muchas veces uno de sus nombres sale y alguien dice un comentario de ellos y número de gente en la mesa dice, ¿quién? Y yo me río de eso, dice, oh sí, somos el compañerismo, pero hay miles de personas que no tienen ni idea de quién ellos fueron. ¿Por qué? Porque esa es la verdad del orgullo. Tú piensas que eres muy alto, Dios te va a traer bajo
Tú piensas que tú es indispensable, pon tu brazo en la agua y el agua, el hoyo que dejas en la agua, amén, así va a ser como te van a extrañar. Esa es la verdad de la vida. Vamos a hablar de algo mejor. Vamos a hablar de Chile y la nación Navajo. Un obrero que yo hablé de una temprana lección. En 1975 mandaron un obrero, es más, estoy hablando de Gallup, Nuevo México. Pero el primero obrero que no fue mandado de Prescott, pero a Chile lo mandaron en 1975. Aquí está un hombre que había mandado primeramente de Colorado. Él fue el pastor original. Tenemos la foto del original edificio de la ciudad de Chile. Ese es el original edificio. Ese edificio fue edificado por Ike Cook, Greg Malowski, algunos de los hombres, Bob Allen, de nuestra congregación. Ellos fueron y edificaron ese edificio ahí. En 1980, Glenn y Donna Clark tomaron la obra de la iglesia de Chile. Chile, ahí está la foto de lo que es de los Clark. Ellos tenían una carpa donde ellos tenían lo que eran una campaña de sanidad cada año. El próximo pastor que tomó la iglesia de Chinle a Arizona de Glenn Clark en 1990 fue parte de la rebelión de 1990 y se fue, y después por un tiempo no tuvieron iglesia. Fue antes de 1990 que se fue ese hombre, pero no hubo iglesia del compañerismo por los próximos años. En abril de 1992 4 mujeres de la iglesia Chinle vinieron a la conferencia de Gallup y le pidieron al pastor Mitchell, por favor, ¿puedes plantar una iglesia del compañerismo en Chinle, Arizona? Estas 4 mujeres, estas hermosas mujeres, no habían iglesia de compañerismo en la reservación india, y le dijeron, pastor Mitchell, planta una iglesia en Chinle, Arizona. Y el pastor Mitchell en 1992 le dijo, no tenemos a un hombre que podamos mandar. Ellos regresaron en octubre y ellos le dijeron al pastor Mitchell, encontramos a un hombre ya, tú solamente necesitas enviarlo. ¿A quién habían encontrado? Artie Aragon, que estaba asistiendo en ese tiempo en Gallup, Nuevo México. Entonces, por la persistencia de esa mujer, el pastor Mitchell le dijo a Artie, ¿estás dispuesto para ir a la reservación de Chinle, Arizona? Y Artie siempre me dice, el pastor le dice, necesito un compromiso de 5 años. Te vas a quedar ahí por 5 años, pastor Mitchell. Eso fue en 1990 y todavía está. Ahí se quedó Artie y dice, me engañaron ahí. Todavía está ahí. Pero esto es lo que él hizo, y él fue a lo que es Chinle, Arizona. Cuando llegaron ahí no había edificio. Acuérdate el edificio que edificamos nosotros, los rebeldes, la persona que se rebeló robó el edificio, se quedó con él. Entonces tuvieron que llegar a una escuelita, reunirse por 2-3 meses ahí. Finalmente una de las mujeres le dio una de las casas para que ellas puedan tener una iglesia. Lorraine Hardy le dio una casa para que puedan hacer iglesia. La casita era tan pequeña que solamente podías tener 8 sillas enfrente y 6 filas de profundidad. No había baño en esa casa. Si la gente tenía que ir al baño, tenía que ir a lo que era a una tiendita cerca ahí. Y ahí es donde estaba ese edificio, era donde estaban ahí. Artie nos dice la historia que tú no puedes comprender su totalidad, al menos que hayas estado ahí. Aún hoy en día, hasta hoy en día, yendo a ese lugar de Chinle, Arizona, qué difícil era difícil vivir. Estabas ahí con la pobreza. Todo lo que necesitabas comprar, no puedes comprarlo ahí, tienes que viajar lejos. Pero Artie y Sandra Aragon empezaron a amar a la gente, empezó a predicar el evangelio, él empezó a predicar esperanza y el poder de lo que era cambiar, y Dios empezó a salvar a indios, de Navajo, Chinle, Arizona. Esto es una reservación, india en Arizona, es una reservación de indios Navajo. Los Navajos empezaron a salvarse, empezaron a cambiar, poderosas conversiones, Dios empezó a hacer milagros en la vida de muchos
amén, y estableció un testimonio. Es un lugar muy, muy pequeño. Cuando alguien era libertado de las drogas, de alcohol, muy rápidamente la gente sabía acerca de todo eso y en un lugar donde el alcohol y las drogas y suicidio y abuso doméstico eran amén, increíblemente altos. Artie y Sandra estaban ministrando, amando a esta gente. Una de las cosas del ministerio de Artie ahí es los funerales. Artie ha hecho más de 400 servicios funerales desde que ha estado ahí. Él me dijo, yo estoy enseñando en noviembre de 2023, él me dijo que ha hecho 51 servicios fúnebres solamente este año, y es increíble, amén, la necesidad que hay. Pero la iglesia en Chinle, Arizona, se ha convertido en un recurso de bendición para toda la comunidad. Quiero que mires aquí lo que es el edificio original. Ese fue el servicio, la iglesia original. Ahora está el servicio y la iglesia que tienen ahora. Esto es por fuera afuera y por dentro. Es uno de los edificios más bonitos de toda la reservación. Es hermoso. Artie Aragon es un artesano. Todo es hermoso en ese local, y le da dignidad a la gente. Una de las cosas acerca de Artie y los muchachos de Chinle, de los niños Navajo, era que cuando nosotros empezamos a usar la carpa, la primera vez que usamos la carpa para la conferencia, usamos una compañía, ellos no sabían ni cómo ponerla correctamente. Entonces iCook empezó a ayudarlos, pero necesitaba ayuda, y los muchachos de la reservación de los de Navajo empezó a venir con los Artie y empezaron a preparar. Originalmente mucha gente venía de todos lugares, pero muy pronto los muchachos de la reservación, ellos hacían todo el trabajo ahí, y cuando nosotros ya llegamos a ayudar, la mayoría de ellos ya habían acabado eso. Y de 1990 al 2019, la última vez que tuvimos la carpa, en enero del 2019, siempre ahí estaba el grupo de los jóvenes que venían. Ellos venían, trabajaban fuertemente, grandes obreros aquí, limpiaban y entraban al Golden Corral, que era el buffet, comían siempre mucho, y venían como las langostas, devoraban todo, y era una tremenda bendición para iCook y la congregación de Presca. Les debemos a ellos mucho. Una de las cosas poderosas que Artie empezó a hacer es que empezó a ser discípulos, empezó a agarrar conversos, y ahora de Navajo, y él creía lo que los nativos de Navajo podían convertirse en hombres de Dios. En 1999 enviaron su primera iglesia hija, Sean y Hope Haven, fueron a un pueblito llamado Cayenta, y para plantar iglesias en la reservación india muchas veces era un reto muy grande, porque no habían edificios, no habían edificios para alquilar, no había casas. Si tú no eres de ese lugar, no podías encontrar lugares. Entonces, para plantar una iglesia, tenían que por lo general una casa movible para que el pastor y para la iglesia muchas veces puedan tener, y muchas veces también tenían que tener una casa, un edificio abandonado, y cada vez que plantaron una iglesia involucraba un proyecto muy grande de edificio, que el pastor Artie se ha involucrado en plantar otras iglesias, la reservación Martin en Dina Haven, en el fuerte Defiance. Este es el edificio aquí. En cada uno te voy a mostrar las fotos y la familia aquí y sus iglesias. En la próxima foto, Dan Pam Lee, ellos están ahora en Cayenta, Arizona. Ese es el edificio Millie y Charity Deadman en Winslow, Arizona, están pastoreando, que originalmente nosotros mandamos una obra ahí, y ahí está la iglesia. La próxima pareja, Dempsey y Cheryl Deswood en Tuba City, Arizona también. Es mitad Navajo, mitad Hopi, es otra reservación muy especial. Kevin y Corinda Gray en Payson, Arizona, están pastoreando después que el hermano Hart hizo una cruzada ahí y gente fue salva, y ahí está la iglesia de Payson, Arizona. Pero lo que Dios empezó a hacer, no nada más empezaron a plantar iglesias, pero ahora la palabra empezó a desparramarse de lo que Dios estaba haciendo, lo que era la reservación india, y otras reservaciones, otras ciudades, otras tribus empezaron ahora ellos a querer iglesias donde se planteó una iglesia en Cuba, Nuevo México. Una señora
que estaba Nancy Baca en la iglesia de Santa Fe, la iglesia de Santa Fe. Ella donó su edificio. Ella quería que haya una iglesia en Cuba, Nuevo México, y ella donó el edificio. Aquí tenemos Adam y Nilla Braxton, son los pastores. Los pastores que están ahí, ellos estaban pastoreando ya, ahora fueron a tomar otra obra. Eso es Cuba, Nuevo México. Pine Ridge, Sur Dakota, Dakota del Sur, eso es muy lejos ahora, otra ciudad muy, muy lejos. La gente en Pine Ridge le dijeron a Artie que escucharon que había esperanza, y ellos escucharon que los problemas de la salvación, que Artie estaba predicando esperanza, la gente estaba cambiando, y le dijeron, por favor, ven, planta una iglesia en Pine Ridge, en el sur de Dakota. Aquí está Patrick y Laura Ashley. Ellos son los que están pastoreando ahí en Pine Ridge. Rapid City, también South Dakota, el sur de Dakota, también Chris y Erica Morgan. Las dos de ellas, esta última foto, son las hijas de Artie que se casaron con hombres navajos y están pastoreando. Incluso internacionalmente, la palabra se desparramó no nada más en Estados Unidos, pero también internacionalmente. Artie estaba predicando en Saskatoon, en Canadá, y ahí los nativos lo llaman las primeras naciones, y algunos nativos vinieron a escuchar, le dijeron, ¿podrías venir y plantar un obrero aquí? Derek y Audrey Closhey fueron plantados ahí en la ciudad Saskatoon, en Canadá. Hay más o menos 30,000 nativos que viven en esa ciudad. Desde Chinle, en Arizona, plantaron en Canadá. Chinle ha plantado otras iglesias internacionalmente. Winnipeg, Manitoba, en Canadá. Elijah y Anna Pitt. La próxima foto aquí, ellos están en Winnipeg. Aproximadamente 90,000 nativos viven en ese lugar. Pero después también plantaron una iglesia en Shanghai, China. Y de Chinle, Donnie y Tracy Benally fueron los pioneros. Ellos fueron la primera pareja navajo enviada al extranjero desde Chinle, Arizona. Ahí están. Ellos están en Shanghai, China. Ahí están sus conversos. Su iglesia todavía está viva ahora, está fuerte. Donnie falleció del COVID en el año 2020. Pero la pareja que tú ves a la mano derecha abajo, Martin y Jen Maway, ellos tomaron la iglesia, están pastoreando una iglesia desde Chinle que fue pionera, hacer una obra para Dios. Y en octubre del 2023, el último mes de la iglesia de Gallup, anunciaron a ir a Ho Chi Minh City, Vietnam. Adam va a ir a lo que es Ho Chi Minh City junto con su esposa. Y una de las cosas, amén, que Dios ha hecho muy poderosa es que por el increíble necesidad en lo que es la reservación india, el suicidio y lo que es del alcoholismo y la adicción. Espérame aquí. Siri me está hablando. Cállate, Siri. Siri está diciendo que sí, ella está escuchando. Ella está diciendo que está bien esto. Pero una de las cosas poderosas que ha pasado es porque el testimonio es tan poderoso que le has dado acceso y favor ahora con los oficiales de la ciudad. Tenemos unas fotos aquí. Aquí tenemos la primera foto. Este es el alcalde de Chinle, Arizona. Es el presidente de la Casa de Capitular. Esa gente viene a la iglesia porque ellos saben el testimonio. La próxima foto aquí tenemos el expresidente que fue de esa reservación de la nación Navajo. Joe Shirley Jr. Fue el presidente desde el 2003 al 2011, vino a un campamento juvenil, ahí están los pastores orando por él, por el presidente, amén. Él vino por el testimonio que él conocía. La próxima foto aquí es el expresidente Jonathan Ness. Él fue el presidente de 2019 al 2023. Él vino a un servicio regular del domingo a la noche. Él venía a eventos de la iglesia y Artie dijo que él tenía su personal teléfono y fue privilegio dado lo que es el tiempo del COVID. Él le dio privilegio para tener servicios. Y la final foto aquí es el presidente actual ahora, Boo Nygren, creo que se pronuncia así. Él vino al campamento juvenil en el 2023, estuvo 2 horas después del servicio con él y
y con toda la gente, con la gente, los oficiales de la nación Navajo. Normalmente nosotros no los gloriamos que los políticos vienen. La única razón del por qué eso es tan impresionante es que los políticos vinieron por el testimonio. No están buscando, queremos algo famoso que venga a la iglesia. No, te estoy diciendo, es la obra que Artie y Sandra han hecho en Chinle, Arizona, y lo que están haciendo, levantando discípulos. Artie agarra invitaciones de muchos diferentes tribus a través de todos Estados Unidos, aún en Canadá y otras naciones, y quieren que venga él por el testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho un milagro en Chinle, Arizona, y nosotros nos regocijamos, le damos gracias a Dios por Artie y Sandra y por la iglesia Chinle en la reservación. Estamos gozosos. Vamos a glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho y lo que está haciendo. Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, Dios. Dios, te damos gracias, amén. Eso es tan impresionante que cuando la gente simplemente hace lo que hacemos, trabaja en todo lugar. No importa lo que es la clase de gente, el trasfondo de gente, lo que nosotros hacemos en nuestro compañerismo. Si tú evangelizas, predicas el evangelio y levantas obreros, eso va a trabajar. Y es tan impresionante de que había gente que dijeron, eso sabe que nosotros queremos lo que el compañerismo tiene. Y esas mujeres, Dios las bendiga, muchas de ellas ya fueron con Cristo Jesús, pero el legado aquí de esas mujeres, 4 mujeres que pusimos en la pantalla, porque ellas querían, escúchame, nuestro compañerismo, la gente, tú eres poderoso. Tú tienes que entender esto. Si tú tienes un corazón, tú quieres hacer lo correcto, Dios puede usar tu vida. Nosotros estamos alcanzando al mundo por gente como tú. Amén. Y eso es una de las cosas más grandes que quiero que veas en estas enseñanzas y lecciones. Yo digo una vez más, nuestro compañerismo no es la obra de hombres, sino de Dios. Puedes decir amén. Dios lo bendiga. Vamos a parar ahí. Vamos a empezar el servicio a las 10:30.